Dios los bendiga, hermanos, esta tarde una vez más. Gracias al Señor por la bendición de poder continuar llevando la palabra del Señor de esta manera, hermanos. Gracias por sus oraciones, hermanos, por la bendición de poder continuar adelante, porque sabemos que la oración tiene poder y es de mucha ayuda para cada uno de todos nosotros. Continuemos orando por los hermanos que están enfermos. Sabemos que tenemos varios hermanos que están delicados de salud y necesitamos continuar orando, hermanos, y todos ustedes, hermanos, que quizás no los conocen a los hermanos, queremos que mantengan una oración también al Señor por estos hermanos que están delicados de salud. Sabemos que Dios conoce quiénes son de cada uno de ellos y por esa razón simplemente rogamos oración por nuestros enfermos. Así que en la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones y contesta de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. Así que en esa manera y en esa confianza nosotros seguiremos orando al Señor. En esta tarde, hermanos, les voy a invitar para abrir sus Biblias al capítulo número 11 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Este versículo lo hemos considerado varias ocasiones, lo hemos leído en diferentes ocasiones para diferentes cosas. Y algo importante del texto es que esta es una definición muy clara sobre lo que significa la fe. Vamos a leer el texto, hermanos, para luego hacer una oración y continuamos así de esta manera. Padre, en el versículo 1, hermanos, vamos a leerlo, por favor. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esta es la antigua versión, por eso es que leemos de esa manera, hermanos. Para quienes no usan esta versión, les va a sonar un poco raro, diferente, la forma en que lo dice de esta manera. Pero esta es la palabra de Dios y confiados en lo que acabamos de leer, vamos a esperar que Dios bendiga nuestras almas, que nos dé convicción y sobre todo entendimiento también para que podamos nosotros comprender el mensaje de esta tarde. Vamos a hacer una oración enseguida, hermanos, y continuamos de esta manera. Padre, damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu presencia. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Pedimos que nos hables a nuestros corazones, que tu palabra sea, Señor, de mucha bendición para cada uno de todos los que estamos escuchando. Y Padre Santo, que en lo personal me uses como un instrumento, habla a través de mi boca. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. Ruego, Señor, que me des de tu gracia y de tu poder. Y Padre, que pueda hacerlo de una manera entendible para que cada uno de todos nosotros podamos comprender tu santa palabra. Gracias por todo. Continúa con nosotros en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, esta tarde, hermanos, como ya hemos mencionado, el versículo número 1 del capítulo 11 en la carta a los Hebreos nos explica, nos da una definición muy clara acerca de lo que es la fe. Sabemos que si hay algo que sostiene la vida de cada uno de nosotros, los cristianos, es nuestra fe. La fe, hermanos, fue suficiente para salvarnos, porque a través de nuestra fe nosotros creímos en el Señor, creímos su palabra, e invocamos su nombre y le recibimos en nuestro corazón, le entregamos nuestra vida por pura fe, hermanos. Y es la fe la que nos sostiene para continuar adelante. Hoy en estos tiempos, hermanos, si hay una cosa que necesitamos mucho, de alguna manera urgente, es que nosotros tengamos una fe viva, que vivemos nuestra fe. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, hermanos, donde cualquier cosa que suceda, hermanos, puede distraer y puede tambalear la fe de muchos cristianos. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a tomar este tiempo para hablar sobre este tema tan importante como es la fe. Quiero que tomemos este tiempo para hablar sobre el tema, algunas definiciones de la fe. Hay muchas maneras de explicar la fe y creo que el versículo que acabamos de leer en la Escritura es la mejor manera de explicarlo. Es la mejor manera de uno poder tener una definición clara de lo que significa vivir en la fe. Y el capítulo completo, hermanos, si ustedes lo han leído, todo el capítulo, se darán cuenta que a través de los versos, cada versículo hasta el final, todos los versículos tienen que ver con la fe.
porque la fe es importante en la vida de todos los creyentes y a través de todos los tiempos. Desde el principio, hermanos, de la creación del ser humano, era necesario vivir por fe y caminar por fe. El cristianismo, cuando el Señor vino, hermanos, a establecer su iglesia, una de las cosas que se llamó y se tomó en cuenta, hermanos, en cada ocasión cuando la gente se acercó al Señor buscando algún milagro de alguna sanidad o algo que sucediera en sus vidas, la respuesta del Señor siempre fue: se ha hecho conforme a tu fe. La fe es necesaria, hermanos. Necesitamos tener fe. Hoy en estos tiempos, hermanos, más que nunca necesitamos avivar nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe esté viva, esté activa, hermanos, porque estamos viendo tantas cosas que están tambaleando a muchas personas. Por eso que la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto quiere decir que hay muchas personas que están abandonando su fe y ya no andan en el camino de Dios. Por eso es importante avivar nuestra fe. En esta tarde, hermanos, quisiéramos tomar este tiempo para hablar sobre este tema que ya mencioné, algunas definiciones de la fe. Pudiéramos decir, hermanos, que la fe también es la confianza y la certeza de los cristianos. Nosotros debemos de caminar confiadamente y con toda certeza, sabiendo de que no hay riesgo ninguno, no hay pierde ninguno si caminamos por fe en el camino de Dios, confiando en el poder de nuestro Dios. También podemos decir que la fe, hermanos, es seguridad y expectación. Nosotros como cristianos caminamos a pie seguro, a pie firme, vamos avanzando aunque no se ve. Es como cuando viene el tiempo del invierno, por ejemplo, con nosotros aquí hay tiempos de invierno donde las mañanas a veces amanece, hermanos, y tenemos una niebla densa que puede durar toda la mañana, cerca del mediodía. Algunas veces no se puede manejar, no se puede caminar, está tan densa la niebla que no se mira hacia el frente. Pues bien, así es la vida del cristiano. No se ve con claridad para adelante lo que está delante de nosotros, pero tenemos que caminar por fe. Así es, hermanos, la vida del creyente. Nosotros tenemos que ir caminando, avanzando seguramente, asegurándonos de que cada paso que demos, el Señor estará con nosotros. Él cuidará de cada uno de nosotros. Además, la expectativa, hermanos, que nosotros tenemos, la expectación es que nosotros esperamos que Dios haga aquellas cosas que ha prometido en su palabra. Tenemos fe en que Dios hará lo que Él ha prometido. Así que Él dijo que no nos dejará. No te dejaré ni te desampararé, dijo el Señor. Así que seguimos avanzando aun cuando vemos que la situación no está tan cómoda para nosotros y vemos muchas veces, hermanos, situaciones difíciles, pero seguimos avanzando porque estamos esperando en nuestro Dios. Además de todo, el Señor prometió regresar por su pueblo. Él dijo que si se iba a regresar y nos iba a tomar para llevarnos para que estuviéramos con Él. Esperamos, hermanos, por fe la venida del Señor Jesucristo. Tarde o temprano el Señor vendrá. Él prometió regresar, no nos dijo cuándo, ni la hora ni el día, pero sí dijo que vendría. Y nosotros lo esperamos, tenemos fe en nuestro Dios que Él regresará en cualquier momento. Así que eso es parte de nuestra fe. Pero hay una tercera cosa que quisiera mencionar acerca de otra definición de la fe, y eso es acerca de Dios lo dice, yo lo creo y no hago preguntas. Esa es otra definición clara de la fe. La fe, hermanos, es necesario que sea probada y necesitamos que nosotros comprobemos cuánta es nuestra fe. Los discípulos llegaron en un momento al Señor y le hablaron y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Ellos querían que su fe fuese aumentada. Creo que no sabían lo que estaban pidiendo, porque cuando le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, debemos estar seguros que tenemos la capacidad para soportar las pruebas que vendrán en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros saber que tenemos fe si no somos probados? Entonces la fe crece, hermanos, de acuerdo a las pruebas que nosotros somos capaces de pasar en nuestra vida. Así que vamos a hablar, hermanos, en esta tarde quisiera tomar el tiempo para hablar de esa tercera definición que mencioné.
Dios lo dice, yo lo creo y no hago preguntas. Vamos a hablar acerca de esa definición. Vamos a desmenuzar un poquito, hermanos, lo que quiere decir esto, hermanos. ¿Por qué nosotros usamos el término como definición? Dios lo dice, yo lo creo y no hago preguntas. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar acerca de esas primeras palabras. Dios lo dice. Tenemos fe porque Dios lo dice. Creemos porque Dios lo dice, hermanos. Creo porque Dios lo ha dicho, según Romanos capítulo 10 y versículo 17. Quiero que veamos ese texto, por favor. Vamos a Romanos capítulo número 10 y el versículo número 17. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios lo ha dicho. Por esa razón nosotros creemos porque Dios lo dice. Si no lo dijera Dios, hermanos, entonces no habría razón por qué creerlo. Pero porque Dios lo ha dicho, hermanos, entonces nosotros debemos creerlo. Y debemos tener fe y creer, hermanos, en la palabra de Dios. El versículo dice, luego la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos una necesidad, hermanos, de creerle a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia lo dice, entonces nosotros debemos de creerlo. A veces quizás no lo entendemos, a lo mejor no alcanzamos a comprender con una amplio conocimiento lo que estamos leyendo, pero aún así debemos de creerlo. Hay que creerlo porque Dios lo dice. Si Dios lo dice, tenemos que creerlo, hermanos. Amén, tenemos que creer a nuestro Dios. Nos dice, hermanos, que la fe es por el oír. Esto es lo que dice el versículo que acabamos de leer, y tenemos que creer lo que oímos. Tenemos la Biblia y la leemos, pero vamos a la iglesia y escuchamos la predicación. Ahí es donde nosotros oímos, el oír la palabra de Dios. Y esto debe ser bien importante, porque cuando uno se acerca, hermanos, a una iglesia para escuchar la palabra de Dios, eso es exactamente lo que se espera que todos hagamos. Que vengamos a oír la palabra de Dios, no la palabra del predicador, no cualquier otra cosa, sino lo que Dios dice. Por eso que nosotros los creyentes venimos a la iglesia con nuestra Biblia en la mano para escuchar la palabra de Dios. Esto es fe, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia. La santa palabra de Dios. Por ejemplo, podemos decir que Noé construyó el arca, hermanos, porque Dios lo dijo. Allá por el capítulo número 6, versículos 13 al 17 de Génesis, ahí la Biblia dice, hermanos, que Dios le dio instrucciones específicas y claras a Noé para que construyera el arca. Él construyó el arca, aunque todo el mundo se opuso, aunque no tenía apoyo de nadie, hermanos. Él simplemente se puso a hacerlo, aun cuando tenía la crítica, quizá la burla de la gente, porque estaba construyendo un enorme barco, hermanos, en medio de un bosque. Aún así, él lo estaba haciendo porque Dios lo dijo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque Dios lo dice, hermanos. También podemos saber al patriarca Abraham. Dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela simplemente porque Dios le dijo. En el capítulo 12 de Génesis, ahí encontramos también esa historia, hermanos, los versículos del 1 al 4, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, que yo te diré. Él salió, no sabía dónde iba, pero él fue simplemente porque Dios lo dijo. Entonces, si Dios lo dice, hermanos, nosotros tenemos que creerlo. Moisés, por ejemplo, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto porque Dios lo dijo. Dios lo dijo, y si Dios lo dice, hay que obedecer. Hay que hacerlo porque Dios lo dice, hermanos. Y así, una tras otra, podemos encontrar, hermanos, a través de la historia de la Biblia, cuántos hombres, hermanos, y mujeres hicieron las cosas que Dios mandó simplemente porque Dios les dijo que lo hicieran, hermanos. Y nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que continuar haciendo lo que Dios dice en su palabra, simplemente porque Dios lo dice. Si Dios lo dice, nosotros tenemos, hermanos, que obedecer, tenemos que creer, porque la palabra de Dios es fiel, hermanos. Si Dios lo ha dicho, entonces así debe de ser. No debe caber menor duda.
En segundo lugar, también podemos ver, hermanos, que no solamente Dios lo ha dicho, sino que yo lo debo de creer. Debo de creer en lo que Dios me ha dicho, hermanos. En el capítulo 1 de Romanos, si usted es tan amable, vaya ahí, por favor. Romanos capítulo 1. Busque el versículo 17. Dice, porque en Él, en Dios, en Cristo Jesús, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es importante, hermanos, que el creyente, el Hijo de Dios, viva creyéndole a Dios. Por eso usamos ese término, los creyentes, los que creen. Hermanos, es necesario creer. Si no creemos lo que Dios dice, entonces ¿a dónde vamos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos creer lo que Dios nos dice en su santa palabra. Por eso dice el versículo, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe, hermanos, es vivir creyendo en la palabra de Dios. Hay que creer lo que dice la Biblia. En el Salmo capítulo 1, vamos a leer ese Salmo, por favor. En el Antiguo Testamento. El capítulo 1, versículos 1 al 3, mire lo que dice ahí la Escritura. Estamos hablando de vivir creyendo lo que Dios dice. Dios lo ha dicho y yo lo creo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este hombre es un hombre creyente. Esta persona le cree a Dios. Por esa razón que no anda en consejo de malos, por esa razón que no anda en camino de pecadores. Por esa misma razón, no se sienta en la silla con los escarnecedores, es decir, los burladores, los que se burlan. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Este hombre se deleita en la palabra de Dios, hermanos, porque la cree. Cree lo que dice la Biblia. Hermanos, si no solamente cree parte de la Biblia, sino cree todo lo que dice la Escritura. Algunas personas hoy en día discuten que si es del Antiguo Testamento, que si es del Nuevo Testamento, que de dónde es la Escritura. Hermanos, porque algunos dicen que el Antiguo Testamento, eso ya no es válido para nosotros. Cuando sabemos que la Biblia, hermanos, se compone tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que ambos son la palabra de Dios. Y debemos creer tanto en una cosa como en el otro, o sea, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este hombre se deleita en la palabra de Dios porque la cree, hermanos. Cree, es un creyente de la palabra de Dios. Y se deleita, todo lo que lee, todo lo que escucha de la Biblia, este hombre o esta mujer se deleita en la palabra de Dios. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que sus pensamientos los llenan la palabra de Dios. Continuamente está meditando en lo que dice la palabra del Señor, porque es un fiel creyente de la Biblia. Versículo 3. Este será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted ve los resultados de un creyente? El Hijo de Dios, el que ama a Dios. Esta persona, hermanos, dice la Escritura que va a estar plantado. Va a estar plantado, no se mueve. No es de los que en un tiempo están en la iglesia y otro tiempo andan en el mundo. Ni tampoco es de los que andan brincando de iglesia en iglesia a ver dónde está mejor. Esta persona está plantada, hermanos, firme en las corrientes de las aguas. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué hay personas que se mueven de una iglesia a otra? Muchas veces es porque no les gusta lo que predican en la iglesia donde estaban. No, hermanos, no están creyendo en todo lo que el predicador les enseña. Y muchas de estas son las razones por qué algunas personas se van. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros, hermanos, creamos a la palabra de Dios. Además de todo, dice que como un fiel creyente y que cree en la palabra de Dios, da fruto. Esta persona da fruto, hermanos. Es importante el fruto del creyente. Necesitamos fructificar para el Señor. Su hoja no cae, habla del entusiasmo, de ese fervor por las cosas de Dios. Nunca se desanima.
Los vientos contrarios que azotan su vida nunca lo tumban. Siempre está con un corazón positivo, con una mente positiva y un anhelo de seguir adelante sirviendo al Señor. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Es una persona próspera que Dios la bendice. Dios bendice a los que aman su palabra, a los que creen en su palabra. Por eso dice la definición, Dios lo dice, y como Él lo dijo, hermanos, entonces yo lo creo. Y si yo lo creo, hermanos, y doy pasos de fe creyendo en nuestro Dios, Dios prosperará mi vida. Entonces necesitamos creerle a Dios. Y por último, dice nuestra definición, Dios lo dice, yo lo creo y no hago preguntas. Esa última cosa tan importante, hermanos, en nuestra vida, que necesitamos entender también, hermanos. Si Dios lo ha dicho, entonces yo lo creo, hermanos, y yo no cuestiono, no hago preguntas, simplemente hago lo que Dios dice, aunque no lo entienda. ¿Sabía usted, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, hermanos, cuando Dios los sacó con mano fuerte por medio de Moisés, ellos, hermanos, hubiesen llegado en unos 11 días a la tierra prometida? Ellos hubieran llegado allá, hermanos. Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel, allá en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, hermanos, ellos no llegaron hasta después de 40 largos años. Todo porque cuestionaron a Dios. Y comenzó con Moisés. Dios llamó a Moisés para que sacara el pueblo, lo llevara y lo introdujera a la tierra prometida. Vaya al capítulo 3 del libro del Éxodo. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Éxodo capítulo número 3. Comenzando con el versículo 7. Mire lo que dijo el Señor ahí. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo y a los hijos de Israel de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí estaba Moisés cuestionando a Dios. No estaba creyendo como Dios esperaba que creyese. Y Dios le dice, el versículo 12, y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiese sacado este pueblo de Egipto, servirás a Dios sobre este monte. Dios le dijo, en lugar de ir directo a la tierra prometida por no haber creído, vas a tener que venir a este monte para que me sirvas aquí. Vas a durar, hermanos, el tiempo que ustedes conocen de la historia. 40 largos años vivió Moisés en ese desierto, hermanos, con todo el pueblo de Israel. Hermanos, solamente por una sencilla razón, por no haber creído. En este momento hay muchas personas que están viviendo en su desierto. Están anclados, están, hermanos, detenidos por su incredulidad, solo por no haber creído. Se fueron de la iglesia, se apartaron de Dios y ahora están anclados, hermanos, en un desierto donde no avanzan, donde no salen, hermanos. Y como dijo alguien, no acaban de salir de un problema cuando ya se metieron en otro. Solo, sencillamente, hermanos, porque no le han creído a Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo y no cuestiono a Dios, no le hago preguntas. Tenemos que continuar adelante, hermanos. Tenemos que salir adelante caminando a pie firme, hermanos. Vemos la historia del pueblo de Israel. Cuando Moisés mandó, hermanos, Moisés mandó a los 12 espías para que fueran, hermanos,
para investigar la tierra. La Biblia dice que regresaron, y entre estos hombres, 10 de ellos dijeron que no se podía. Cuestionaron a Dios, dijeron: Dios nos mintió. Él dijo que íbamos a ir a una tierra que fluía leche y miel, y la verdad que ahí hay gigantes. Vamos a ser presa fácil de ellos. Nos mirábamos como langostas delante de ellos. No se puede. Pero dentro de esos 12 hombres, había 2 hombres que sí creyeron, y esos fueron Caleb y Josué. Esos hombres creyeron, hermano, le creyeron a Dios, y fueron los únicos 2 hombres que entraron, de los que salieron de Egipto, hermanos, de los hombres adultos, fueron los únicos 2 hombres que entraron a la tierra prometida. ¿Sabe usted por qué? Porque le creyeron a Dios sin cuestionar. ¿Cómo nos hace falta que caminemos con ese tipo de fe? La fe que avanza, hermanos, sin cuestionar a Dios, sin preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando lo que me sucede, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta escasez? Hermanos, Dios sencillamente quiere que nosotros creamos y confiemos en el gran poder de Dios. Dios tiene muchas cosas por hacer en nuestras vidas, pero hace falta una sola cosa en nosotros: que tengamos fe en Él, que le creamos, que creamos y hagamos las cosas que Dios dice sin hacer preguntas. Sencillamente, hermanos, me hace pensar lo que hace un soldado en el ejército. Cuando recibe una orden, él va y la ejecuta tal como le dijeron, sin preguntar. Él no está para cuestionar las órdenes. Él está ahí para simplemente obedecer lo que se le mande. Y es así como nosotros debemos ser con nuestro Dios. Hay que tomar las órdenes de Dios, los mandatos de Dios, y hacerlos al pie de la letra sin cuestionar, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Su palabra, hermanos, que nunca vuelve a Él vacía. Siempre que Dios nos da una palabra, hermanos, es para que traiga bendición a nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer hoy nosotros? Sencillamente, hermanos, tenemos que acercarnos a la fuente de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la convicción y seamos como en este pensamiento. Digámosle: Dios, Señor, si tú lo dices, entonces yo lo creo y no hago preguntas. Yo voy a seguir creyendo, voy a seguir confiando en ti, y voy a avanzar de acuerdo a tu palabra para hacer exactamente lo que tú me has dicho, lo que yo debo de hacer. Gracias, Señor, por enseñarme tu palabra y tu verdad, y yo sencillamente la quiero obedecer. Que en esta noche, hermanos, nosotros podamos tomar esa determinación y sigamos a nuestro Dios con un corazón fiel y firme delante de Él, con una fe que crece cada día más y más. Les invito a hacer una oración en este momento para concluir, y así terminaremos en esta tarde. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad. Gracias por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida. Tu palabra es clara, es sencilla. Señor, lo que hemos escuchado es algo tan simple, pero te rogamos que esto que hemos escuchado nos ayude a que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, creyendo, Señor, porque tú lo dices. Nosotros lo vamos a creer y no vamos a cuestionar lo que tú nos has mandado en tu palabra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es, Señor, sin duda alguna, la espada del Espíritu, pero es el alimento de nuestras almas, porque a través de tu palabra nuestra fe crece. Y una vez más, Señor, nuestro corazón se fortalece por medio de la fe. Aumenta esa fe, Señor, en aquellos que les hace falta, en aquellos que están, Señor, quizás escasos de fe, que en este momento puedan caer a tus pies, Señor, y rogar por su fe, que su fe crezca y se afiance cada vez más en ti. Pues todo te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.